serie de tips que son importantes a la hora de realizar una presentación. Sé que hablar en público no es una tarea fácil. Cuando nos encontramos frente a una audiencia bastante grande, nos llenamos de nervios, nos da miedo hablar, se nos olvidan las palabras, pero el día de hoy vamos a buscar una manera cómo ayudarles. Comenzamos con el tip número 1. Cuenta buenas historias. Si lo que queremos es atraer la atención de nuestro público, captar su atención, tenemos que conectar con ellos, contándoles una historia que sea verdadera, una historia que tenga un objetivo al momento de contarla. Si nosotros vamos a hablar de nuestra vida personal, tenemos que tener una lección sobre eso. Tiene que impactar en el público. Es así como vamos a atraer la atención de él mismo. Es por eso que es importante que seamos abiertos al momento de hablar, porque si vamos a contar una historia personal, tiene que ser la verdad, tiene que ser verdadera totalmente la historia para evitar errores, evitar que se nos olvide al momento de que estamos hablando, y de esta manera conectaremos con el público y atraeremos su atención. Tips número 2. No leas en tu presentación. Es importante que al momento que vas a presentarte, independientemente sea cual sea el material que vas a utilizar, estés consciente de que el público se merece respeto de tu parte. Por tanto, es necesario que estés muy bien enterado del tema que estás hablando, que conozcas a profundidad el tema y que antes de presentarte al público ensayes varias veces, que practiques tu presentación y si hay errores, los corrijas antes de presentarte. Tips número 3. Grábate para incrementar tu comodidad en el escenario. Es importante que antes que te presentes a una audiencia, practiques las veces que sea necesario, ya que de esta manera te darás cuenta de cuáles son los errores que tienes al momento de hablar en público y de esta manera corregirlos. Puedes pedir ayuda ya sea a tus amigos, tu familia, para que te sirvan de audiencia y practicar cuantas veces lo desees. Así estarás mejorando y ver en qué estás fallando. Tips número 4. No abuses de las estadísticas ni de las citas. Muchas veces hay personas que suben al escenario a explicar sobre algún tema en específico, pero no saben de lo que van a hablar. Incluso para esto hace uso de muchos datos estadísticos, citas de otras personas para enriquecer el contenido. Pero esto no sirve de mucha ayuda, ya que es importante que actúes de manera personal, que hables de tus opiniones, qué opinas acerca del tema. De esta manera el público estará creando sus propias citas en base a tu propio contenido, el contenido que has compartido con ellos. Ellos estarán creando sus propias opiniones al respecto. Por eso es importante que conozcas bien del tema y que no abuses de las citas ni de los datos estadísticos al momento de explicar sobre algún tema interesante, un tema que desees compartir con el público. Es importante tomar en cuenta eso. Tips número 5. Usar la regla de PowerPoint 10-20-30 de Guy Kawasaki. Es importante que al momento de que realizamos nuestro discurso, las presentaciones no vengan cargadas de mucha información, ya que hay muchas personas que se distraen al momento que estamos hablando o les da sueño, les da pereza. Entonces por eso es importante hacer uso de esta regla 10-20-30. ¿Qué significa esto? Que utilizaremos 10 diapositivas como máximo, 20 minutos para nuestra presentación y un tamaño de 30 para la fuente. Esto es importantísimo. Cuando hablo de una presentación cargada de información, son esas presentaciones que leemos y nunca terminamos de leer. Incluso la audiencia se distrae leyendo y no nos pone la atención debida a nosotros, que somos los que estamos hablando, como oradores. Entonces es importante hacer uso de esto. Yo opino
que las presentaciones no deben de ir cargadas de información. Estoy de acuerdo totalmente con eso. Es por eso que yo hago uso de imágenes para que las presentaciones se vean un poco más vistosas, hacer que la audiencia se sienta atraída por mi presentación y de esta manera logro conectar con ellos. Mi nombre es Wendy López y voy a continuar explicándole un poco acerca de los tips para una presentación exitosa. El tips número 6 es energízate. Este tip es muy importante, ya que si nosotros no tenemos energía, no tenemos seguridad de lo que estamos hablando, en el momento de dar una buena presentación, hablar de un tema en específico, hablar de un tema de nosotros o un tema de otra persona, un tema que nosotros investigamos, tenemos que tener una seguridad en lo que estamos hablando y no quedar en el mismo lugar, sino que movernos, trasladarnos a donde está el público. Muchas veces, el estar solamente en un lugar y estar hablando al público, su audiencia se distrae de cualquier manera, le da sueño, se distrae con sus celulares, empieza la plática, empieza la bulla. Entonces lo que en ese momento, tomar el control de ese momento es muy difícil. Pero si usted sabe muy bien que el tip energízate es muy esencial en una presentación, lo que usted va a hacer es tomar el control de su presentación, a modo de que la audiencia vuelva a tomar la visión hacia usted. El tips número 7 sería: no tienes que contar chiste. En el momento de dar una presentación, de compartir nuestra información, de ser unos oradores exitosos, creemos que para llamar la atención de nuestra audiencia es contando chistes. No sabemos el sentido del humor de nuestra audiencia. No sabemos si a nuestra audiencia le va a ser de mal gusto nuestros chistes. Tenemos que tener bien claro que la información que nosotros estamos dando tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando. La audiencia teme las preguntas y respuestas. Ese sería el tips número 8. En este tips es muy importante que en el momento de que tú presentes la información que quieres dar a entender a tu audiencia, la des de forma clara y concisa, para que tu audiencia pueda comprender a lo que quieres llegar, al punto que tú quieres dar a entender. Siempre sacar la idea principal en tu presentación. En el momento cuando ya termines tu presentación, si ellos no te hacen preguntas y respuestas, es porque en realidad entendieron muy bien el tema. Entonces tienen que estar preparados a tus preguntas para que ellos puedan responderte cada una de las cosas que ellos entendieron, que tú le diste a entender en tu presentación. El tips número 9 sería: si no te gustan las preguntas y respuestas durante la presentación, pide hacerlo al final. En este tips es muy importante darle a entender, decirle a tu público o a tu audiencia que si tienen alguna pregunta, que lo hagan al final de tu presentación, ya que es de mal gusto que cuando tú estés presentando la información que tú quieres conectar con esa audiencia, ellos empiecen a levantar la mano cuando sabes muy bien que no puedes dejarlo ignorado, sino que tienes que parar tu presentación, detener tu presentación y contestarle la pregunta que ellos te harán. Pero es muy de mal gusto en esa parte. El tips número 10 y último: sé tú mismo. En este caso es muy importante ser uno mismo en la presentación, ya que cuando nosotros presentamos una información y lo presentamos de acuerdo a lo que nosotros leímos, es muy difícil poder tomar dominio de esa información. Uno tiene que ser uno mismo en el momento de interactuar con las personas, en el momento cuando no te sientas nervioso, cuando te sientas seguro dónde estás y de lo que estás hablando.
sé tú mismo siempre en las presentaciones. Bueno, hemos compartido una serie de tips al momento de realizar una presentación y esperamos que hayan sido de gran utilidad para ti. Y recuerda siempre, siempre sé tú mismo en las presentaciones, ya que de eso depende conectar con el público.